Ya está aquí Ismael, nuestro experto en paisajismo. Ismael, muy buenas. Buenas tardes. Nos vas a poner a trabajar, me han dicho. Bueno, sí, un poquito. Estamos en otoño. Estamos en otoño y hemos dejado un verano muy duro detrás. No sé si te acordarás que hablamos que durante las olas de calor, con las temperaturas altas, las plantas cogían una siesta, necesitaban descansar, ¿no? Pues es ahora cuando las temperaturas, bueno, ahora en el mes de septiembre y estas primeras semanas de octubre, cuando las plantas comienzan a despertar de esa siesta, ¿no? Tienen un pequeño periodo de actividad que lo podríamos asimilar a una pequeña primavera. Es este momento el que hay que aprovechar para realizar estas labores, ¿no? Porque, claro, bueno, son 5 labores, una de ellas podemos empezar, por ejemplo, con el abonado para ejemplificarlo. Venga, vamos con el abonado. Porque, por ejemplo, si abonamos las plantas, sobre todo necesitan abonarse las que tenemos en maceta en nuestros jardines, si las abonamos durante el verano, eso puede perjudicarlas, ¿no? Porque el abono lo que va a hacer es que las plantas se desarrollen más, generen más hojas, las generen más grandes y, por lo tanto, pierdan más agua, ¿no? En estas olas de calor y en esta sequía, ¿no? O sea, mensaje importante, no abonar en verano. Sí, por lo menos en climas como el nuestro, mediterráneos, ¿no? Porque hará eso, que las hojas desarrollen que las plantas generen mayores hojas y por tanto tengan mayor pérdida de agua. Pero en cambio ahora sí, ¿no? En cambio ahora, como las plantas ya están activas, las temperaturas no se esperan más humedad y las temperaturas no son tan altas, las plantas están despertando de ese letargo por altas temperaturas y es el momento de ayudarlas, ¿no? Ayudarlas a que en esa pequeña primavera que tienen desarrollen más las hojas antes de que vuelvan a entrar en letargo en invierno. Un abono muy bueno que no corremos el riesgo de excedernos es el humus de lombriz, que es materia orgánica pura, y lo que hace es también cambiar la estructura, mejorar la estructura del suelo, mejora la porosidad, mejora la textura, la infiltración de agua. Entonces eso pues ayuda a que nuestras plantas puedan ir adquiriendo mayores nutrientes de la propia tierra. Bueno, Ismael, ya hemos abonado. Siguiente tarea a hacer. La siguiente tarea, bueno, la poda. Se suele podar al salir del invierno. Yo suelo decir que no hay una época fija como idónea para podar. De hecho, mejor si no hay que podar las plantas, mejor. Pero siempre en nuestros jardines pues hay que podarlas y en las ciudades también. Entonces, ahora es el momento idóneo de podar aquellas plantas que emiten resina. Porque es esta época, la entrada del otoño, cuando menos resina emiten. Por ejemplo, son las coníferas, pinos, abetos, etcétera, o las plantas del género Prunus, frutales de hueso, pues almendros, cerezos, etcétera. Sobre todo hacia una poda, pensando en una poda ornamental y no de producción, ¿no? Cuando hacemos un corte y estas especies emiten la resina, esta resina, aunque parezca lo contrario, evita o dificulta que la planta cicatrice. Cuando le hemos hecho un corte, le estamos haciendo una herida, claro, ¿no? Y entonces eso puede ocasionar que junto con la humedad del otoño y las lluvias, pues se proliferen los hongos en esa herida, etcétera. Bueno, pues ya hemos hecho esas tareas de mantenimiento, pero ahora en otoño ¿podemos también sembrar o plantar? Claro, ahora en otoño, como decíamos que es una pequeña primavera, podemos hacer también las labores que se suelen hacer en primavera, ¿no? Ahora de hecho, cuando diseñamos jardines siempre establecemos o la época de primavera o la época de otoño para hacer las plantaciones en tierra. Ahora las plantas están activas, entonces las raíces pueden adaptarse mejor si hacemos un trasplante o las plantamos, pero también es el momento idóneo para plantar ciertas especies, como pueden ser las bulbosas, que van a florecer en primavera. Es decir, si queremos tener floración, por ejemplo, los tulipanes o narcisos en primavera, es ahora cuando tenemos que plantarlos. Hay que hacerlo ahora. Por 2 motivos, porque tienen que desarrollar primero la raíz para poder ir absorbiendo nutrientes y porque tienen que pasar cierto frío para poder tener una bonita floración en primavera. Si llega la primavera y no los hemos plantado, pues seguramente ese año no tendremos tulipanes. Que por mucho que me empeñe en plantarlos en primavera, no me van a salir en primavera, ni mucho menos. Será difícil. Pues otro mensaje importante de casa, además de no abonar en verano, plantar ya si queremos tulipanes, esas bulbosas. Más tareas que podemos hacer. Pues si tenemos en nuestro jardín acolchados, que pueden ser orgánicos o inorgánicos, pues, de corteza de pino o de corteza triturada de otras especies, o de grava, es el momento de revisarlos, por 2 razones. Una, si son orgánicos, se han podido ir descomponiendo a lo largo de la primavera y el verano, y lo necesitan las plantas para pasar el invierno, ¿no? Cuanto más estén protegidas la parte del suelo donde están las raíces, pues más van a
mejor van a pasar la época de frío. Por otro lado, en estos acolchados orgánicos o incluso en los inorgánicos, en los de grava, en esta pequeña primavera se han podido empezar a desarrollarse las hierbas que no deseadas, ¿no? Las malas hierbas. Ahora, si nos fijamos bien, es momento de retirarlas muy fácilmente antes de que crezcan. Y se pueden retirar pues simplemente arrancándolas muy fácilmente al verlas germinar o añadiendo más acolchado o con el propio abonado, con el humus. Al echarle encima se ahogan y no las cargamos. Hablabas antes también de algunas de enfermedades, de hongos. Bueno, no sé si con este descenso de las temperaturas también es algo que tengamos que vigilar. Sí, al salir del verano dejamos atrás ciertas plagas, como puede ser la araña roja o incluso también los pulgones, pero ahora con menos horas de luz y con más humedad, bien podemos tener problemas con otras plagas, sobre todo o con otras enfermedades, sobre todo relacionadas, bueno, con los hongos, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado y realizar tratamientos preventivos. Siempre disponemos de materiales, de productos naturales que pueden combatir estas plagas, que como vemos, pues cada época del año tiene las suyas, y no perjudican al resto de fauna beneficiosa para nuestro jardín. Pues nada, muchos deberes que tenemos para estos días y para estas próximas semanas, para aplicar a nuestro jardín, que luego en primavera va a lucir de 10. Muchas gracias, Ismael. Nos vemos la semana que viene. Nosotros